Bueno, pues continuamos con la última charla del día de hoy. Antes de nada, comentaros, y así luego pues al final ya lo repetiré, pero más brevemente, que vamos a hacer un poquito distinto el sistema de firmas, porque bueno, ayer no nos funcionó de forma ideal, entonces vamos a hacer que los dos últimos autores que hablaron hoy, es decir, Ana y Pepe, firmarán aquí, y los otros tres, como hicimos el año pasado, con 3 mesas fuera para que no se nos junten todas las colas. Vosotros nos decís qué hacemos un poco mal y nosotros, si podemos, lo corregimos rápidamente. Además, tenéis razón, vamos. Y bueno, ahora no voy a hacer una presentación demasiado larga porque es muy sencillo, muy obvio y muy contundente. Estamos con Pepe Larraz, que es sin duda uno de los mejores autores del actual panorama de cómic de superhéroes, en este caso, que es en lo que estás haciendo, y no hay ningún pero, no hay nada que añadir, es así, y creo que cualquiera que se asoma a tu trabajo no tendrá ninguna duda al respecto. Tú ya estuviste con nosotros hace unas ediciones como invitado oficial, has venido más veces como invitado voluntario. Avilés ya sabes que es tu casa, y en esta visita oficial, desde la última, pues has hecho un montón de nuevos trabajos que acabaron pues de darte este posicionamiento al que yo hacía referencia. No vamos a empezar a volver como empezaste a interesarte por el mundo del cómic, sino vamos un poquitín ya a salir desde el último punto de partida en el que estuvimos, ¿no? Y casi poco después de que tuvieras esa visita y hicieras unos cuantos números más de lo que venías haciendo, llegó lo que fue Casa de X. Y bueno, fue un proyecto que revolucionó un poco la franquicia de los mutantes, trató de reactualizar la franquicia de los mutantes y consiguió que Jonathan Hickman, que bueno, ya venía de hacer un trabajo estupendo estando una larga temporada con una serie con un montón de personajes, como siempre, para algunos igual no, pero para la mayoría de los lectores, pues escribió su nombre dentro de una de las etapas importantes, dentro de una de las franquicias importantes, ¿no? A mí me parece que además era ya todo un desbarajuste tal, como pasa cada poco, que esta actualización significó bastante para bastante gente, ¿no? Tú te encuentras con que son dos series que se van publicando simultáneamente y a ti te toca una de ellas. Lo primero, me gustaría que nos contaras cómo llegas a ese proyecto y si ya desde el principio, que iba a ser un evento importante para la franquicia, era obvio, pero si ya se preveía que iba a tener este largo recorrido y este impacto. Pues, ¿se me oye bien? Que muchas gracias por todo lo que has dicho. No te he interrumpido, pero yo tendría algún pero. Cuando te has dicho lo de nadie que se acerque a tu trabajo tendrá un pero, yo tengo un par de peros. Pero, bueno, pues muchas gracias por la introducción. Que muy contento de estar en Avilés otra vez. Pues sí, la verdad que tú dices que es mi casa y la verdad es que la siento como tal. O sea, estoy muy contento de estar aquí. Y ya hablando sobre cómics y hablando sobre el tema de House of X, que es así como se llama en inglés. De hecho, había un juego con el primer número que era The House That Charles Built, que es la casa que construyó Charles. Aquí la han traducido por Dinastía y ese juego ha quedado un poquito más raro. Y es como, bueno, pues no pasa nada. Bueno, pues fue una de esas cosas que te caen y de las que yo humildemente lo que me gusta es decir siempre, pues muchísimas gracias por haberme elegido, porque era una historia tan buena que hubiera funcionado dibujada con palotes. O sea, era una historia buenísima. La historia en sí es de esas historias que te fuerzan a ti a decir, bueno, pues a ver qué puedo añadir yo a todo esto para que, o sea, simplemente no ilustrar lo que me están pidiendo, sino añadir algo más, porque si no, la idea es tan buena que te arrastra, ¿sabes? Es decir, la puedes dibujar así, panel por panel, pum, lo que te pidan. Y la idea va a funcionar porque es muy buena en sí, ¿no? Pero mi intención era añadirle más cosas de mi cosecha, ¿no? ¿Qué puedo aportar yo a esto? ¿Cómo lo puedo enriquecer, ¿no? Y, y bueno, pues ahí fue cuando descubrí lo mejor que tiene ese proyecto para mí, es que Jonathan es una persona que tiene muy buenas ideas y además está muy abierto a las colaboraciones, digamos, ¿no? Entonces define muy bien un concepto muy radical con muy pocas frases, con lo cual te deja a ti mucho espacio para improvisar, ¿no? Cuando nos dijo, los X-Men se mudan a la isla de Krakoa, que la han convertido en una isla-nación, y a partir de ahí todo lo que tenga que ver con los X-Men va a estar relacionado va a ser orgánico, ¿vale? Eso en sí ya es
algo completamente radical. No vamos a construir las estructuras de los hombres, ¿no? Eso es ya lo que tú puedes añadir, en plan, bueno, ¿qué podemos hacer? Pues casitas de madera, ¿no? Pues, y si lo llevamos un paso más allá, no vamos a construir como los humanos, no vamos a pedirles permiso a los humanos, no vamos a tomar prestada la cultura de los humanos, vamos a montar una cosa nueva. Y entonces, en ese sentido, yo empecé a añadir partes, ¿no? Y a buscar un tipo de arquitectura que fuera diferente, a buscar un tipo de... generar una cultura que fuera distinta. Y yo creo que ahí estaba la gracia, ¿no? La gracia de ese cómic es que los mutantes, que sí, me imagino que habéis leído los X-Men, los X-Men llevan desde los 60 pidiendo permiso para estar, ¿no? En plan, oye, ¿os importa? ¿Nos podéis aceptar? Somos gente muy maja. Y en House of X los mutantes dan un cambio que creo que tiene mucho que ver con el signo de los tiempos, que es como, no os vamos a pedir permiso para estar, es decir, acostumbraos a ello, esto es así, ¿no? Deal with it, ¿no? Que hacen con las gafitas. Y es un poco eso, ¿no? Entonces, escenificar esa ruptura de manera gráfica para mí era como muy necesario. Hay una escena en el primer libro que es cuando llegan los embajadores, es una escena muy, muy chula. Llegan los embajadores y se encuentran con la embajada en Israel. Y la embajada en Israel es un edificio de arquitectura humana tomado por las plantas. Es muy invasivo, es muy violento. Y lo hicimos así aposta, porque yo lo que quería es que esos personajes cuando llegan vean eso como una invasión, vean eso como arrebatarles algo que es suyo, ¿no? Sin embargo, cuando entran en la embajada, la arquitectura cambia por completo. Entonces ellos se dan cuenta que esto es una cosa completamente distinta. Y el lector también, ¿no? Y es un poco esa intención la que tenía. Es un poco también lo que comentaba Javi Olivares antes, ¿no? Que muchas veces lo que se cuenta o de la información que se le da al lector, pues van con estos trucos, ¿no? De narrativa que igual parece que no se perciben, pero que en el fondo sí que claro. Las perciben. En ese sentido, el trabajo es estupendo. Yendo de nuevo a Jonathan Hickman, claro, hubo una época en la que los que llegaban a ser guionistas de estrella de Marvel eran gente que había sido, estoy hablando de los 80 y los principios de los 90, fans de los mutantes durante mucho tiempo, ¿no? Entonces tenían esa preocupación de la continuidad, el respeto a todo, esto va a ser canon, esto no. Y hubo una época en la que, bueno, pues empezaron a decir, bueno, pues este guionista que hizo esta serie famosa en la televisión, que coja estos personajes que funcionan muy bien, entonces era gente más preocupada de voy a hacer mi historia de 6 números, la cojo, hago lo que quiero, lo dejo de una forma que el que venga detrás va a hacer lo que quiera, y una especie de tránsito en ese sentido. Quizás Jonathan Hickman en mucho tiempo haya sido el nuevo recién llegado, que te das cuenta que para él los personajes son pues como su familia, que los conoce perfectamente, que sabe todo de ellos. Y esto para mí queda claro en un número que tú dibujas y que para mí es uno de los números más bonitos de lo que se ha hecho en la historia de los cómics de mutantes, que es el número 2 de la saga, ¿no? Donde es muy bueno. En una página te das cuenta de que Jonathan Hickman conoce más a los personajes Destino, a Moira, etcétera, etcétera, de lo mejor gente que llevaba años en la colección, ¿no? Tú cuando recibes un número como este, tan emotivo, que con tan poco cuenta tanto y que además cambia o trastoca todo lo que conocíamos hasta ese momento, y lo lees, tú siendo también fan de los personajes, ¿cómo te quedaste con ese regalo, en cierta manera? Hombre, pues estamos hablando de ellos y se me han puesto los pelicos de punta, no te digo más, solo de hablar de ese número. Ese número fue el regalo dentro del regalo. O sea, hacer toda esa serie, participar en ese proyecto, fue una gozada. Fue un decir, bueno, pues estamos haciendo algo que nos permite pasar de un punto A un punto B, que esto es muy difícil en Marvel, que te den el permiso para cambiar las cosas de forma permanente. No sabemos por cuánto, pero permanente, ¿no? Y eso es lo que yo creo que la gente agradeció muchísimo. El número 2, el número 1 era un poco presentación del dilema, lo que va a pasar y dónde tenemos los problemas y lo que hemos hecho. El número 2 es cómo hemos llegado a esto. Y a mí me resultó uno de los... Bueno, me acuerdo que me lo leí entero de cabo a rabo y entonces me dediqué a pensar cómo... O sea, ¿qué hago yo aquí? ¿Sabes? ¿Qué puedo aportarle a este número? Porque era tan bueno, tan redondo. La primera página es una vida entera, con 4 viñetas. Es muy, muy bonito. Entonces, es lo que te decía antes. Es un número que es tan sólido que tienes que añadir algo para que cuando te lo traigan a firmar digas, bueno, yo hice algo, ¿no? Porque si no vas a pensar siempre, bueno, yo tuve la suerte de dibujar esto, pero en realidad vas arrastrado por una corriente, ¿no? Y en ese sentido es cuando yo empecé a pensar, o sea, lo que traté de hacer con ese número fue de construir la historia
y reconstruirla de una manera que la narrativa funcionara muy bien. Simplemente que no fuera a ilustrar cómo van pues los personajes que salen, los que hablan, los que tienen que... Pues la narrativa, ¿no? Narrar la historia, que salgan los personajes que están hablando, sino que la propia disposición de las viñetas contara también la historia, que el ritmo de todo el cómic funcionara bien a la vez que Moira va pasando por estos ciclos, ¿no? Que no quiero desvelar por si no lo habéis leído, pero digamos que es un cómic muy cíclico, ¿no? Entonces, cada vez que pase por ese ciclo tiene que salir transformada, ¿no? Tiene que haber un sentido de avance. Y eso es muy interesante. Bueno, ya me has respondido en realidad un poco a una cosa que te iba a preguntar, y era si la planificación de página... Sí, porque lo que me has preguntado no te he respondido. Bueno, verá que más está, pero mientras respondas tú cuenta lo que quieras. Pero yo voy contando Pues un poco está, lo que sí. me va viniendo, sí. Pero la planificación de página, la estructura, en la forma de contarlo, en los guiones de Jonathan Hickman ya venía tal, o en eso tenéis libertad total con él. Bueno, Jonathan tiene una visión muy global del libro desde el principio hasta el final. Quizá le viene porque él ha sido diseñador gráfico y él ha hecho también sus cómics incluso dibujando, haciendo la parte gráfica él, ¿no? Entonces, es una persona que no es solo que tenga muy buena escritura, que tenga muy buen conocimiento, sino que además sabe muy bien exactamente lo que quiere y lo que quiere conseguir. Y con todo eso, no se suele meter demasiado en la tarea del dibujante, ¿no? Sí que en este caso, por ejemplo, establecimos que el ritmo iban a ser 4 viñetas horizontales por página, ¿no? Y vamos a mantener esto todo lo que podamos, excepto en una escena, que es el medio, que podemos jugar un poco más, ¿no? Entonces fue cuando yo, por ejemplo, empecé a proponer lo de, vale, cada vez que ella... bueno, lo siento, chicos, no habéis leído, hay que leérselo. Pero cada vez que ella pasa por uno de esos ciclos, se radicaliza. ¿Cómo hacemos que se radicalice? Voy a ir inclinando un poquito a poco todas las viñetas de la página hasta que aquello ya en un momento dado pues se rompe y entonces pasan otras cosas, ¿no? Pero intentar dar ese giro, intentar... bueno, yo lo que le llamo como ludificar, ¿no? Cuando yo estoy haciendo este tipo de narrativas, si intento ver si hay ideas que tengo, si me pueden salir, las pruebo, ¿no? En este caso hay una escena en la que en inglés cambiar de bando se dice changing sides, cambiar de lado, ¿no? En este cómic, en las páginas centrales, en la página, me parece que es 9 y 10, hay un momento en el que Moira cambia de opinión, cambia de bando. Entonces yo me inventé y lo pensé durante todo el cómic, puede ser que cuando ella está a favor de una idea mire de un lado hacia otro, de izquierda a derecha, y cuando está en contra mire de derecha a izquierda. Y lo traté de llevar a todas las viñetas. Entonces todo el rato cuando ella está mirando de un lado es porque en su cabeza está en contra de una idea o a favor de ella, ¿no? Entonces, este tipo de cosas luego no se perciben si no te las cuentas. Cuando te las cuentas mola porque te las lees y dices, oh, qué guapo, es verdad, funciona. Pero si no, no. Pero a mí me crea unas fronteras en las que luego me puedo mover que me resultan muy interesantes narrativamente, ¿no? Para probar cosas. Y bueno, aquí también la figura del editor de Jordan, me imagino, teniendo dos series que tienen que ir muy en paralelo. No sé hasta qué punto la elección de Silva, no, bueno, que puede ir en una línea, digamos, estética más cercana a la tuya que otros dibujantes, también fue deliberado, si lo sabes. Yo creo que nos eligió a los dos Jonathan. Yo creo que miró de lo que era operativo y nos cogió a los dos. Yo venía de estar trabajando en X-Men en una serie que hicimos antes que se llamaba Extermination, que era la serie que habían diseñado para cerrar un poco toda la etapa de Bendis, ¿vale? Veníamos de los New X-Men y se había liado mucho la cosa con los 5 del pasado que habían venido al presente y tenían que cerrar eso. Y en realidad la idea era hacer Extermination y luego sacar House of X, pero no estaba listo. Así que se hicieron como medio año o un año de... No me acuerdo, creo que eran 6 números. De unas series X-Men Red, Blue y tal, después de aquello. Y luego ya cerramos con House of X. En realidad hubo un delay ahí. En realidad tenían que haber ido más seguidas, pero no se pudo hacer. Y la elección de RB... Hombre, a mí RB es un dibujante que me gusta mucho. Creo que ha crecido muchísimo también después de House of X. Y creo que los dos bebemos de las mismas fuentes, se nos nota mucho. Entonces, en ese sentido, más la presencia de Marte, pues funcionaba, quiero decir, nos unificó muy bien. Y yo creo que es un cambio que no se nota tanto de unas páginas a otras, ¿no? Fue curioso porque nos íbamos influyendo. Yo veía sus páginas, él veía las mías. Luego cosas que yo había metido, lo veía yo que lo había metido en las suyas. Y yo también repetía alguna cosilla. Entonces, había como un diálogo. En realidad no hablamos tanto. Pero sí hubo como un diálogo muy chulo de hecho, visualmente, ¿no? De hecho, no es que nos dijéramos, voy a utilizar tu recurso de tal, sino que simplemente veías que había una comunicación en eso, ¿no? Y que nos íbamos, digamos, unificando.
Bueno, compartir colorista en este caso también Sí, me imagino. eso unifica un montón. Unifica Sí. un montón, sí. Y Bueno, qué bueno, mi colorista. es muy bueno. Bueno, no es mío, o sea, Pero quiero decir, sigue, eres sigue de sí contigo, mismo, pero sí, es que es ¿no? buenísimo, sí, sí. ¿Le tuviste que dar alguna indicación en algún momento determinado? Cámbiame este color, Es quiero un que tono aquí más... claro, a mí no me gusta darle indicaciones a un colorista porque es como enseñar a tu padre a hacer hijos. O sea, es una cosa rarísima, pero no... Quiero decir, yo solo me meto en el trabajo del colorista si él no ha entendido algo de la narrativa o si nos estamos perdiendo en algo o si me he currado muchísimo un fondo y me ha metido un efecto de desenfoque. Esto también lo he hecho alguna vez. pero porque me le he echado muchas horas. Pero me gusta, yo creo que los cómics son una colaboración, de hecho lo son, ¿no? Entonces, si yo quiero tener autonomía para tener una voz propia y poder contar la historia a mi antojo, no tiene sentido que yo después al colorista le diga, todo esto me lo pintas de rojo y esto me lo pintas de azul, porque me interesa ver cómo él también percibe la historia. Él lee el mismo guión que yo y él va a dar su opinión también ahí, ¿no? Entonces, si hay algo que yo quiera decirle en plan de esta escena la tengo en mi cabeza, que sea de este modo, ¿no? Es interesante que él esté informado de lo que yo quiero hacer, pero no me suelo meter muchísimo a darle notas. Hacemos de vez en cuando tenemos tiempo, alguna llamada por Zoom o algo así, vamos revisando las páginas, entonces yo le cuento un poco lo que tengo en la cabeza y luego él me dice, pues esto yo lo veo de esta manera y vamos... Claro, a eso me refería, ¿no? Porque a lo mejor igual que juegas con la inclinación de las viñetas o con la dirección de las miradas, a lo mejor tú en alguno de los números para como te lo imaginabas también podías pensar, estaría bien que cada vez fuera siendo más oscuro con los ciclos. Claro. Entonces, claro, dentro de esa colaboración... Eso lo hicimos, por ejemplo, en el que hicimos después, el Planet Size X-Men, que en este tema los mutantes colonizan un planeta y entonces lo van poblando de vida. Es un cómic muy bonito, de verdad, le tengo mucho cariño porque yo cuando me preguntaban ¿qué estás haciendo? Digo, pues un libro de postales. En plan, sí, y a la vez pues una historia de la Biblia y a la vez pues un mapa, ¿sabes? Es un libro muy bonito, para mi gusto, tiene un ritmo muy pausado y tal, y Marta y yo lo que tratábamos de hacer era que el color vaya variando según vas leyendo el cómic. De un rojo muy intenso se va yendo hacia pardos, se va yendo hacia morados y hay una evolución. Y es muy bonito, porque tú lo lees de principio a fin y hay un gradiente muy chulo. Y bueno, nos has contado, por ejemplo, esto, ¿no? De la mirada y demás, y de estos esfuerzos que uno pone, que yo creo que sí que al lector en cierta manera le llegan, aunque lo comentábamos hace unos meses con Ciruelo Cabral, ¿no? Que él decía, claro, es que tú, por ejemplo, lo comentamos también ayer en otra charla, hay algo que la gente como lectora, como observadora, percibe, incluso aunque no lo pueda racionalizar, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, dibujas dos dragones, ¿no? Uno presuntamente bien y otro presuntamente mal. Y todo el mundo te dice, este no puede existir, pero ¿cómo no va a poder existir este no y este sí, ¿no? Si has visto algún dragón alguna vez. Pero Claro. sí que hay una serie de reglas, pues, por cómo es un reptil o por cómo te vas dando cuenta. Dentro de todos esos juegos que haces y que con la esperanza de que al lector le transmitan algo, y que dices, vaya, es que si no se lo cuentas, no, a lo mejor no se dan cuenta, no son conscientes y yo he puesto mucho empeño. ¿Qué otros juegos estos crees que nos hemos podido perder? Yo creo que consiste en lo que yo llamo de una manera un poco ingenua tener verdad, ¿no? Si esa historia es de verdad para ti, si esa historia cuenta algo para ti, lo que yo creo que no puedes ir a un cómic es tratar de contar una historia sin querer contar nada. Es decir, simplemente dibujando pues gente que va con pijamas y está muy fuerte y se pega con otra gente que va con pijamas y en realidad es su curro y no interesa nada porque esa lucha no les cambia en nada, ¿no? Lo importante de esto es entender qué estamos contando, dónde está este personaje, qué quiere este personaje, a dónde le va a llevar esta historia. Muchas veces es un poco frustrante porque trabajamos con personajes en los que te dicen, bueno, puedes cogerlo y hacer lo que quieras con él siempre y cuando lo vuelvas a dejar aquí. Por eso digo que este cómic fue interesante porque parte de aquí y acaba allí. Y eso es muy guay. Yo creo que es por eso por lo que a la gente le gustó tanto esto, porque era como, joder, se ha cambiado el paradigma, hemos salido del atasco, ¿no? Y eso es muy interesante. Estáis poniendo todo cosas antiquísimas que las odio. O sea, alguna le tengo cariño, pero la mayoría son antiquísimas. Irán llegando. Sí. No, lo que... a ver, ¿qué estaba yo diciendo? Bueno, que creo que lo interesante es saber lo que queremos contar, ir al tema de lo que se quiere hacer, ¿no? Yo tengo un amigo que tiene un talento maravilloso para pelar el tema de una peli, que es genial. Esto es su superpoder, ¿no? Entonces tú le hablas de esta peli y te dices, esta peli habla de este tema, que es muy difícil, porque muchas veces esta peli que va, pues va de un policía que quiere coger un ladrón, no, ¿de qué va? De la hermandad, pum, ¿no? Llegar al tema es muy interesante en un cómic, porque eso te da toda la forma que tú quieras después, ¿no? O sea, eso te da para poder estructurarlo de la manera en la que mejor cuentes ese tema. Y entonces te da para hacer juegos de estos que tú dices, pues entre blanco y negro, o utilizar derecha-izquierda, utilizar cosas visuales, siempre repitiendo ese tema. Pero lo importante es tener ese tema.
he vuelto a no contestar, pero me estoy haciendo un experto en no Pero contestar. está guay. Sí, lo hago guay, ¿eh? Sí, hablábamos de... Contesto mal, pero contesto cosas. Me contestas cosas, tú tiras ahí, o sea, esto es un trabajo en equipo, decías, ¿no? Yo pregunto lo que me da la gana, tú contestas lo que quieres, así vamos bien. Todavía no hemos llegado a que tú me preguntes una cosa y conteste otra de otro tema. No, o ¿sabes? de otra anterior, o lo que sí. sea. Todo llegaremos, aún nos queda media hora. Bien. Sale te veo, sale publicado. Sí. No sé hasta qué punto, a lo mejor uno pues en casa, dibujando las mismas horas, es consciente de la repercusión que está teniendo y con las redes sociales me imagino que es más fácil. Pero tú sientes que haber estado en ese TVO, en ese momento al terminarlo, eras consciente de que a lo mejor tu status quo como autor había podido cambiar, a lo mejor o no eras consciente de esto. Sí y no, quiero decir, sí porque supe enseguida que el cómic había funcionado muy bien y al hilo de esto voy a contestarte otra pregunta de antes sobre mi editor. ¿Ves? Esto tampoco lo habíamos hecho. Esto no lo habíamos hecho. Estoy contestándole Sí. al Jorge Iván del pasado. Guay. Cuando Jordan nos escogió a los dos, a RB y a mí, yo tuve la suerte de poder hablar con Jordan en persona porque estaba en Nueva York entonces, ¿no? Y sí, yo creo que Jordan sí que sabía lo que se traía entre manos. Jordan, lo puedes percibir, ¿no? La cara que tenía él, la ilusión con la que me lo contó, cómo me lo explicó, la reunión que tuvimos. Él sí sabía que era algo inmensamente gordo. Y me acuerdo que cuando salí de allí me preguntó David López, que estaba conmigo, en plan, bueno, ¿qué te han dado? ¿Qué vas a hacer? Y yo le dije, pues, tío, no te lo puedo contar, pero te puedo contar que es enorme, ¿sabes? Simplemente por la ilusión con la que te lo habían transmitido. No era simplemente, bueno, vamos a hacer una serie de Masacre. A mí Jordan me había contado en plan, vamos a hacer esta serie de Masacre. Y le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque vende. ¿Sabes? Básicamente me lo explico así. Y esto era otra cosa, ¿no? Esto era otro tipo de cómic. Y yo lo vi enseguida, en cuanto salió, aquello funcionó muy, muy bien. Y yo, por supuesto, con mi manía de echarme abajo, yo dije, bueno, esto es por Hickman. y no, funcionó muy bien. Y me di cuenta que la gente realmente apreciaba lo que habíamos hecho ahí, lo que habíamos añadido, ¿no? Y dentro de los diseños, bueno, como la reinvención de Krakoa y demás que pudieseis ir haciendo, decía Dan Abnett, ¿no? Que cuando te dejan ese tipo de personajes es como cuando un vecino te deja sus juguetes y tú los coges, juegas un tiempo con ellos, pero antes o después te los quitan, ¿no? Sí. Y a lo mejor con alguno, pues yo que sé, habías puesto tú algo, una capa nueva, lo que sea, y otro pues sigue jugando con esa, ¿no? De estas aportaciones que hiciste a esos juguetes, aparte de lo que comentaste antes de Krakoa, ¿de cuáles estás más contento? Pues yo creo que es de la nueva versión que dimos de algunos personajes, ¿no? De definir un poquito lo que para mí eran esos personajes. Yo creo que cuando haces un cómic en realidad estás dando una opinión de una historia. Y o sea, me quiero comprometer un poco con esa visión, que me están pidiendo mi opinión, que quieren si quieren que yo dibuje este cómic, quieren saber qué opino yo de ese guión, ¿no? Y yo voy a dibujar lo que yo opino de ese guión. Voy a intentar que funcione. Me parece que era Pulido lo que dijo, ¿no? Yo no tengo que ilustrar ese guión, yo tengo que deconstruirlo y renarrarlo otra vez con imágenes, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho el papel de Magneto. Por ejemplo, me gusta mucho que cuando terminé el número 6 eché la vista atrás y miré cuántas veces han usado los mutantes en House of X, y las han usado, el que más las usaba creo que era 3 veces, en 6 números, que son como, ¡guau!, los grandes cómics de mutantes. Magneto levanta un señor una vez, no hace nada más. Magneto es un político, Magneto es un senador. Entonces yo empecé a usar la capa suya, se la empecé a enredar en los brazos, que esto también era interesante porque lo empecé a jugar como si fuera una toga. Me parecía que tenía más lógica con el papel que estaba cogiendo. Charles es prácticamente una figura plana muchas veces, ¿no? Con el traje negro, con la cabeza, con el casco que diseñaron RB y Jonathan. Yo estaba en un avión cuando lo diseñaron, con lo cual me libré de esa. Fue como... y llegué y ya estaba hecho. Dije, pues menos mal, y ya está. Y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ese tipo de personajes. Luego hay otra cosa que tiene como la parte chunga de todo esto. Todo tiene una parte muy buena y una parte muy mala. La parte muy mala es el traje de Jean Grey, que a mí particularmente me gusta mucho. Y se escogió como... Cada uno de los uniformes que llevaban los escogió personalmente Jonathan. No nos explicó el porqué a todos. Y escogió el de Marvel Girl para ella, ¿no? Cada vez que posteo una imagen suya, cada vez que posteo una imagen en Twitter, en Instagram, en Facebook, en cualquier red social, recibo una cantidad de comentarios de "por Dios, cambiar del vestido verde", cada vez. O sea, está siendo horroroso. Pero pasa, y yo pues digo, pues sí, yo no lo he elegido tampoco, si esto es mi cosa.
Así que esa sería la parte... El fundamentalismo fan, en este Hay, caso. hay mucho de eso, pero es verdad que nos han dejado hacer bastante manga ancha con... O sea, estoy muy contento con que la gente, muy poca gente ha dicho lo de estos no son mis X-Men. Ha habido quien lo ha dicho, obviamente. El fan es muy de sus personajes. Los considera... Es una cosa muy bonita, que la gente los considera como suyos, en realidad, ¿no? Que no lo son. O sea, no son ni míos y trabajo con ellos a diario, ¿no? Pero la gente sí que tiene una sensación como de propiedad de esto, ¿no? De me he criado con ellos, ergo me pertenecen, ergo son parte de mi historia, ¿no? Y es curioso esto, ¿no? He de decir que con Star Wars era incluso peor. Star Wars es como el Opus Dei Me del contaste, fandom. sí, la otra vez con Canon y demás. Es bastante más complicado. Es, es curioso, se hablaba alguien lo acuñó como el efecto Claremont, ¿no? En el sentido de que los personajes, cuando están muy muy bien definidos y durante bastante tiempo te acompañan, pues que a lo mejor tú de un colega te dicen, ¿viste que fulanito ha hecho esto? Y tú piensas, bueno, la gente nunca sabes cómo es, ¿no? Pero ese personaje dice, no, este nunca haría esto, ¿no? Claro. O sea, como que hay una cosa como de menos permisividad y eso es algo que en el fandom siempre ha estado presente, pero sí que es cierto que creo que en este caso ha podido... Yo, por ejemplo, me volví a reenganchar a la franquicia de los mutantes. Bueno, nunca dejé de comprarla, pero sí de leerla. Esto es curioso, pero ¿Cómo las vas haces acumulando. eso? Porque las vas comprando por inercia. Dices, algún día cogeré los 12, luego no sabes dónde está el número 8. Dices, joder, cuando salga el tomo. Me gusta mucho lo de comprarlo, pero sí, no leerlo. Sí, al final, bueno, es un fetichismo como otro cualquiera. Bien. Y en un momento Los hay peores, hay sí, cosas hombre. que se pueden hacer No, mucho. también los tengo. Pero el caso es que... Pero el caso es que de repente a veces cogía una saga y decía, pues un poco eso que dices tú, ¿no? De fan, digo, es que estos no son un poco los X-Men que a mí me decían feliz. Claro, hay un ¿no? punto que el Pero aquí personaje sí. sea tridimensional, o sea, que supera la página. Quiero decir, ya llega un punto en el que lo conoces tanto que dices, bueno, pues ya está, ya más o menos sé por dónde tira, ¿no? Y en este caso sí que cambiaba mucho, pero porque cambiaba mucho el paradigma. Quiero decir, la gente dijo, no son mis personajes no harían esto. Ojo con tus personajes, es que a lo mejor tus personajes llevan comiendo mierda 40 años o 50. Y llega un momento que dicen, pues ya estoy, ¿sabes? Y esa ruptura, a mí me parecía, lo que más me gustó de este proyecto cuando empezamos fue un PDF que nos mandó Jonathan, que analizaba un poco lo que era la franquicia mutante. En plan de, ¿dónde estamos? ¿Qué se ha hecho hasta ahora? ¿Por qué estamos un poco atascados? ¿Cómo revitalizamos esto? Era un análisis de realidad que muchas veces cuando sacamos series no se hace. Simplemente haz una historia del Caballero Luna o haz una historia de Daredevil. Pero ¿qué significan los mutantes? ¿Qué queremos contar con esto, no? Y me parecía muy interesante porque era 2019, que era el momento más álgido de Trump, era el momento de la polarización extrema, era el momento del bandos contra bandos, y en realidad esta historia también va de eso. Va de, bueno, pues aceptarnos, y si no nos queréis en vuestro bando, pues chicos, pues tratar con ellos, ¿no? Y me parecía que volvía a reflejar el estado de unas minorías que ya no pedían permiso para existir. Y me parece que eso siempre ha sido los mutantes, y eso está muy interesante, ¿no? En lugar de quedarte simplemente en tu propia vorágine de días del futuro pasado y vuelven los X-Men antiguos, que al final son historias autorreferenciales, ¿no? Yo creo que los mutantes lo interesante es que referencian más la realidad que muchas otras series, ¿no? Luego vino 10 espadas. Luego vino 10 espadas, que no referencia para nada a la realidad, esto es simplemente heavy metal. Exacto, 22 espadas, 22 episodios, mejor dicho, perdón, bueno, de heavy metal, donde parecía que en cierta manera a lo mejor se estaba desandando un poquito del camino que se había hecho con el principio. Y todavía también tienes la ocasión de hacer varios números además que enlazan entre distintos, hacen un poco de bisagra, y eso te permite pues aumentar el número de diseños que te toca o que te corresponde hacer. Cuéntanos un poquito de este proyecto. Pues yo soy la persona que diseña un montón de cosas que luego no dibuja nunca. Esto me pasa mucho. Me lo curro, me curro unos diseños que digo, ¡buah, qué bien me han quedado! ¡Qué ganas de moverlo en la página! Pues no me toca, ¿sabes? De hecho, me pasó que los diseñé para el número 2 a todos los portadores de las espadas de Araco, no sé cómo lo traducirán aquí. En inglés era Swordbearers, bueno, no sé pronunciar eso. Y luego los dibujó Mahmoud Arrar, porque claro, no llegábamos, tuvimos que partir el episodio y todos los sitios donde salían, todas las páginas donde salían los diseños guays, las dibujaba Mahmoud y era como, me cago en la puta. Yo quiero mover mis propios diseños y cuando llegué yo a dibujarlos en el último número estaban todos muertos. O sea, como, me quedé sin olerlo, era como, no puede ser, pero me pasó lo mismo con Krakoa, que yo diseñé una portada. Eso sí, es que tengo una portada. Pero me pasa lo mismo con Krakoa. Yo diseño un montón de sitios de Krakoa y luego lo dibujo otra gente. Yo cuando llego en plan, ahora están en el espacio. Me cago en la puta. Sí. Yo quiero dibujar arbolitos, que es lo que me gusta a mí, dibujar arbolitos. No, pero sí, fue muy interesante. O sea, yo en realidad no diseño, yo ensamblo cosas.
la naturaleza ya lo he diseñado todo mucho mejor de lo que yo pueda. Ha tenido más tiempo también, hay que reconocerle, o sea, no es que sea mucho mejor, pero ha tenido millones de años, así cualquiera. Y hay un montón de culturas en el mundo que la gente no conoce de nada, así que yo lo que hago es que soy muy zorro. Apropiación cultural. Sí, es apropiación cultural, es totalmente. Lo que intento hacer es coger de aquí y allá elementos que, Genial. o sea, intentar entender qué es este personaje, lo que hablábamos antes, ¿no? ¿De dónde viene? Los mutantes, por ejemplo, de Araco son como, es una raza que lleva luchando 1000 años. Ok. ¿Cómo son? Pues son gente muy jodida. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues tienen hambre, son muy duros, solo han conocido el sufrimiento. Se peña que la ha pasado muy, muy mal, ¿sabes? Entonces empecé a investigar culturas mucho más tribales, culturas mucho más antiguas, coger elementos de aquí y de allá. Empecé a investigar en deportes, porque es gente que lucha por deportes, los de Araco. Deportes, por ejemplo, de peleas africanos o de Latinoamérica, y me encontré luchas con lanzas y boxeo. Bueno, hay unas cosas, tío, hay una cosa que se llama el lamb, que es el boxeo, me parece que no es senegalés o camerunés. Hay unos bichos. Era guapísimo, tío. Yo estaba mirando, hay unas fotazas de todo aquello, unas luchas con lanzas y escudo y que se siguen haciendo a día de hoy, que son tradicionales. Entonces empecé a coger todos esos elementos y a mezclarlo, la pintura de los Nuba, que es una tribu africana que se pintan de blanco, que son muy bonitos. Tiene un documental Leni Riefenstahl sobre ellos. Muy chulo. Entonces, yo ensamblo, yo cojo cosas de aquí y de allá y los voy mezclando. Sí. Se ha comentado en bastantes sitios con frecuencia, ¿no? Pues tu gestualidad de tus personajes, ¿no? Y es cierto que es un rasgo bastante distintivo, pero se ha hablado menos y me parece igual de importante y al que le pones especial cuidado también un poco, pues a cómo se mueven, ¿no? Tus personajes no son gente que se mueve igual y tiene una cabeza diferente, que pasa muchas veces, sino que, por ejemplo, podemos ver aquí en esta imagen, ¿no? Sí. Que me imagino que no es una postura que de primeras, si no piensas cómo se movería este personaje, le das Claro. más, yo creo, atención de la media del dibujante americano ahora mismo. Para mí la página o el movimiento de los personajes o el encuadre depende de luz y el gesto. O sea, tiene que ser luz, encuadre y gesto, ¿no? En este caso, la página que sacabas de Xavier es mesiánica. Tiene que ser, es el Mesías, es Jesús, ¿sabes? Entonces, va de eso, o sea, es así de profano, es en plan, acaba de resucitar un montón de gente y está en medio de ellos diciendo, venid a mí mis discípulos. O sea, es así, ¿no? Es una nueva religión. Y tiene que ir tiene que traer eso. Por bien el rayo de luz, el coger la mano, el coger el mentón de esa manera. Toda esa gestualidad, estás contando algo, estás contando un mensaje metafísico en realidad, ¿no? Estás tratando de transmitir, esto no es un malvado, no es un... Yo tenía, por ejemplo, ¿tienes la página 1? No. No. En la página 1 empieza y salen las vainas en las que luego van a resucitar. Esas vainas, que era el primer panel de la primera página del primer número. y salía una cosa en un plano bastante corto que no habíamos visto nunca. O sea, yo de hecho decía, digo, es que estamos abriendo con un panel que la gente no va a saber ni lo que está mirando, ¿sabes? Así de raro es, pero en realidad lo dejamos porque a mí me parece interesante. O sea, os vamos a volar la cabeza. Vais a ver una cosa muy rara que al principio no vais a entender, pero dejarnos hacer que luego vais a ir viendo cómo funciona, ¿no? Ese número que dijiste que, bueno, ahora ya te van gustando más, ¿no? Hombre, ahora ya mejor, sí. Mira, esta es curiosa porque en esta portada salen los personajes alrededor, Jean Grey, Wolverine, sale Emma Frost y también sale Cíclope, ¿no? Y al principio eran solo centinelas, y que era más interesante. De hecho, fue un cambio por parte de la editorial que nos dijo, no, necesitamos ver a personajes, en plan personajes muy famosos en la portada. A mí lo que me gustaba era que todas las vidas de Moira estuvieran rodeadas de centinelas. Porque una vez te lees el cómic, sabes que muchas de las vidas que va viviendo, que acaban en centinelas. Es en plan, el centinela es el tope. Es como, pum, la cagaste, pam, reset. Y entonces era interesante por eso, que tuviera el círculo alrededor. Pero me hicieron hacer así, quedó bonita, pero la idea inicial era un poquito... Contaba más la vida, en realidad, ¿sabes? Y el número que comentabas antes, de que estabas haciendo postales, estabas haciendo la Biblia, estaba guionizado por Jerry Dungan, ¿verdad? Este es de Jerry Dungan, sí. Que es con el que ahora vas a hacer tu trabajo. Llevas ya 3 números, creo, ¿no? 3 y medio, sí.
vas a buen ritmo entonces. Sí, bueno, sí. Cuéntanos un poquito de este nuevo proyecto y de la diferencia de enfoque que ves ya que le esté dando Jerry a lo que venías Sí. trabajando antes. Bueno, lo de X de espadas fue un crossover de 22 números, que yo creo que fue un poco una apuesta de todo el equipo de mutantes en hacer una sobrada maravillosa. Que en plan de, ya no se pueden hacer crossovers, espera un momento, aguanta mi birra, ¿sabes? En plan de pum. Y se hace un crossover de 22 números. Bueno, fue un poco... Es verdad que se coordinó todo muy bien y todo salía a tiempo, pero yo me acuerdo que al principio en el número 1 yo no tenía ni idea de cuánto duraba el número 1. A mí me iban llegando páginas, y era como, bueno, y sigue. Ah, pues tendrá 30 páginas. Ah, bueno, tendrá 40 páginas. 54 tuvo. Y porque después del número 2 de House of X, sí que tuve el problema de que muchos de los guiones me llegaban fraccionados, ¿vale? Porque Jonathan escribe muy muy bien, pero tarda bastante en escribir y entonces te pasa por escenas. De hecho, hay una de las cosas que nos pasa muchas veces es que estás trabajando con Jonathan y no sabes exactamente qué estás haciendo hasta que lo ves todo junto, ¿no? Que eso para mí es una de las partes que quizá me gustan menos de este último proyecto, y es que hemos trabajado un poco así por partes. Bueno, esto sería lo de X de Espadas. Fue una historia muy divertida. Visualmente yo pensaba que no podíamos llegar a ir más bestia que el último número, que se llamaba Destruction, muy bien puesto el nombre. Y había un montón de ejércitos, había dragones, había, bueno, todo el sitio donde estábamos, afortunadamente era el setup que hicimos, afortunadamente era pues todo un campo completamente destruido, lo cual los fondos se los tenías que poner humo y piedras, lo cual estaba muy bien porque había pues millones de personas zurrándose en una llanura, ¿no? Y yo cuando terminé pensé, bueno, pues no podemos ir más fuerte que esto. O sea, esto es lo más alto que podemos poner los altavoces, ¿no? Y entonces llegó Planet Size X-Men y en la primera escena le tiramos un asteroide a un planeta. Así, entonces dije, bueno, pues sí que podemos ir más fuerte con esto. O sea, efectivamente sí que podíamos ir más fuerte. Y ese cómic en particular, ya he hablado un poco antes de él, pero de verdad que yo animo a leerlo porque me parece muy bonito, se sostiene solo, digamos, no tienes que leer nada más. Está bien que leas todo el evento que se llama la Hellfire Gala, pero en sí se sostiene bastante bien solo. Y la verdad que me daba la oportunidad de hacer como unos paneles muy bonitos, muy panorámico. Es un cómic así contemplativo. Yo me suelo hacer una playlist para cada cómic que hago y meto ahí las canciones que he ido escuchando un poco para meterme en el ambiente, ¿no? Yo lo recomiendo mucho cuando la gente me pregunta para dibujar cómics, el encontrar una música para un personaje o para una escena, porque es una referencia abstracta, ¿no? Al final siempre tendemos a buscar referencias dentro de cómics y hacer algo que ha hecho Jean-Paul León, o hacer algo que ha hecho Storymonen, o hacer algo que ha hecho un dibujante que te gusta y quieres repetir ese lenguaje porque es el que te hace disfrutar a ti. Sin embargo, si buscas las referencias fuera del cómic, si buscas referencias creativas que sean más abstractas, pues como una música, como algo que no tenga nada que ver, ¿no? O un cuadro o algo así, que no tenga nada que ver con el cómic, y buscar ese tipo de cosas, ¿no? Yo busco mucho en fotografía, en dirección de fotografía de películas. Intento buscar fuera del medio del cómic un poco para atraer cosas nuevas, ¿no? Ahí es cuando me siento más seguro. De hecho, cuando estoy intentando imitar algo que ha hecho alguien antes o me estoy inspirando en el dibujo de otra persona, es muy frustrante, porque nunca vas a ser esa persona. Esa persona es la suma de un montón de cosas, de conocimientos, de formación, de experiencias, que no son las tuyas. En cambio, cuando la inspiración la traes de fuera, me siento mucho más seguro, porque la tengo que recodificar, y entonces ya estoy poniendo de mi parte, ¿no? Y en este cómic en particular creo que trajimos muchas cosas que para mí por lo menos eran retos, eran cómo vas a enfocar esto, cómo vas a contar esta historia, y ya te digo, pues, te creo que me gusta mucho. ¿En teoría es para una etapa larga? Estoy hablando del Planet Size X-Men, luego pasamos a la serie de X-Men, que es, bueno, estoy ahora mismo con el número 6, y esta es un poco la vuelta a los orígenes, es decir, una vez cambiado el status quo, la gente estaba pidiendo que, no diré que hay un clamor, pero bueno, se pensó desde Marvel que era interesante que hubiera un equipo de X-Men que fueran héroes, otra vez, de nuevo, ¿vale? Jonathan dijo que él se quería salir con la suya y escribir un año de historias de X-Men en la que no hubiera unos X-Men. De hecho, no hay. Durante el primer año después de House of X no hay un equipo de X-Men. Los X-Men están a sus movidas. Y hay unos números que van de unos personajes haciendo unas cosas, otros que van de otros personajes y no tienen nada que ver, ¿no?
hay historias maravillosas en ese año. Por ejemplo, el que se van a la ONU a declararse país, ese episodio es una delicia. O los que pasan dentro de la cámara con los Children of the Vault, me parece que son de Morrison. Son personajes de Morrison, esos números son increíbles, ¿no? Entonces, sí que desde Marvel quisieron volver a la idea de X-Men siendo un equipo con base en Nueva York y haciendo cosas de superhéroes, ¿no? Y entonces es lo que estamos haciendo, es un cómic de superhéroes bastante canónico. O sea, les hemos puesto una casa en el árbol, que es muy bonita, y que me la curré un montón. Y que luego apenas la he dibujado, por supuesto. Pues todos mis números pasan en otro lado y nunca sale la casa que diseñé. Y básicamente son los X-Men defendiendo a las personas. Si queréis aprovechar para hacerle alguna pregunta a Pepe. Que sean fáciles. ¿Te gustaría, aparte de los mutantes, hacer algún cómic de algún personaje de Marvel, aparte de eso, de la familia mutante? Para mí yo lo enmarco más bien en género, o sea, no es tanto en los mutantes, que para mí era un punto al que quería llegar, porque era lo que yo leía de chaval y esa parte de fan, al final es una deuda que tienes que saldar contigo mismo. Claro. Y yo leía mutantes, yo quería dibujar mutantes, porque aparte eran los que me conocían. Pero yo noto ahora sí que empiezo a notar que el tema de superhéroes, o sea, como que necesito cambiar a contar otro tipo de historia. O sea, me pide un poco el cuerpo el contar otro tipo de historia. Quizá ahora que Marvel tiene como otras franquicias que también podría ser como Alien o Predator o Conan o algo así, pues ¿quién no quiere hacer Conan? Yo quiero hacer Conan. ¿Dónde está mi cámara? Quiero hacer Conan. Quiero hacer Alien también, ¿no? Entonces sí que es verdad que el músculo que no usas se atrofia, ¿no? Digamos, y contando historias de superhéroes, es verdad que puedes llegar a un determinado... Yo lo llamo el código. David Zaha por Twitter me dijo que no existía el código, y no le vas a contradecir a David Zaha, pero yo creo que hay un código que es lo que un lector espera encontrar cuando abre un cómic de superhéroes, ¿no? Un determinado tipo de panel, un determinado tipo no te diré de dibujo, pero un determinado tipo de narrativa, ¿no? De una historia contada buscando el impacto y buscando el dinamismo, ¿no? Y noto que sí que es verdad que igual me está pidiendo el cuerpo ejercitar otros músculos, porque cuando ya has dibujado los X-Men saltando al combate X veces, ya llega un punto y dices que en realidad me estoy repitiendo, ¿no? Y es una sensación que no está... A mí no me gusta demasiado repetirme, ¿no? Entonces, cada vez me cuesta más buscar la megapose de, ¿sabes? Y yo creo que se me empieza a notar. No sé, estoy viendo, por ejemplo, no sé si habéis visto lo que está haciendo Álvaro Martínez, que espero que nos esté escuchando, es un hijo. Es una maravilla de señor, Brutal, es sí. buenísimo, ¿no? Y le estoy viendo cómo está haciendo ese cómic de La Casa del Lago, que si no lo habéis leído, leedlo porque es increíble. Y está en otra narrativa completamente diferente, ¿no? Ejercitando otros músculos, por seguir con el símil, completamente distintos, ¿no? Y es una gozada verlo, porque él viene de una narrativa muy superheroica y ves cómo cambia la página. El dibujo ha cambiado también, pero sobre todo la página, ¿no? La manera en que suministra la información, la manera en que encuadra. Es una pasada, ¿no? Entonces me da mucha envidia. Digo, oye, yo quiero contar algo así también, sin gente cachas. Quiero dibujar gente con barriguita. También. No sé si he contestado. No quiero dibujar gente, ¿cachas? Salvo Conan. Bueno, o sea, es que Conan es otra Es cosa. para vengarte de Mahmoud, como él dibujó tus personajes, saberlos diseñar. Claro. Es que, no, lo de Mahmoud, claro, Mahmoud es encantador. Lo habéis tenido por aquí, ¿no? Sí, Mahmoud sí, es un sí. cielo de tío. Y está dibujando Conan y encima lo estoy dibujando súper bien. Que me he visto los primeros ya y que aún... ¿Vosotros no los habéis visto de lo de que va a sacar de King Conan? Pero yo sí lo he visto y es increíble. Mahmoud tiene un talento desmedido. Y claro, que da mucha rabia. Es como, quiero dibujar Conan, pero por otra parte no quiero que lo deje de dibujar Mahmoud nunca. Porque es muy bueno. Entonces, es mi némesis. Así. ¿Había otra pregunta? Sí, ¿para cuándo? ¿Tantos años trabajando en Marvel con tus superhéroes? ¿En algún momento saldrías de ese círculo a la hora de escribir historias y harías un guioncillo? Wow. La idea del cajón todo el mundo la tiene. ¿La idea de? Una idea del cajón todo el mundo la tiene. No tanto. Mira, esto es de Planet Size.
de hecho. Esta. Mira, pasa el siguiente, un segundito. Es que esta página no existía en el guión, de hecho. Esta página... Bueno, eran 2 páginas separadas. Y yo, que soy imbécil, decidí hacer esto. ¿Vale? Que era, pasa todo... en realidad lo que hacen es que invierten una puerta que tienen, una puerta ¿cómo se dice? Teleportación. Y entonces todo lo que sería la isla de Araco pasa a Marte, ¿vale? A Marte el planeta, no a Marte a ti, que también podrían a Marte, pero No, quiero al decir, es colorista, Marte el vamos. planeta, o a Marte el colorista. Y entonces yo decidí que todo lo que había salido de esa isla lo iba a dibujar en esta página. No solo eso, sino que también, por ejemplo, decidí meter, que no sé si se ven, las crestas de la isla, los pinos, todo el paisaje se dobla, ¿vale? Y entonces empecé a buscar fotos con deformaciones, de lentes y tal. Y tardé un montón de tiempo en hacer esto y luego yo pensaba, ¿para qué hago todo esto? Si en realidad estaba con 2 páginas. Pues porque yo lo que intento es subirle, en la medida que pueda subirle las visuales, es lo que intento hacer siempre, ¿vale? Esta es la isla, ¿ves? Una vez han llegado. Pues es que tengo mucho respeto yo por los guionistas, entonces yo ahora mismo no me considero capaz de escribir una historia. O sea, considero que mi papel de intérprete me gusta mucho, de recibir una historia y ver qué puedo aportar, ver qué le puedo sumar yo, qué versión de esa historia puedo interpretar, pero me siento como un intérprete de piano, de algún instrumento, ¿no? Me das una partitura y yo te voy a hacer una versión de esto. Voy a meterle mucho de mi parte, pero no sé si aún me considero capaz de escribir una historia de principio a fin. A lo mejor una historia corta, pero le tengo como mucho respeto a todo el plantel de guionistas y creo que es algo que todavía no está para nada a mi alcance. O sea, sí me apetece salir un poco del tema superheroico por probar a hacer otro tipo de historia, por utilizar otros recursos que no se suelen dar tanto en el cómic superheroico. Por ejemplo, en estos números de X-Men hay una subtrama que ocurre en las últimas páginas con un personaje que se va desvelando poco a poco y yo intento meter ahí géneros, ¿no? Hay 2 o 3 páginas que se dibuja como si fuera una historia de espías. Entonces, probar ese tipo de cosas, ¿no? Para pasarlo bien, para darle variedad al cómic también y bueno, pues por probar cosas nuevas. No he contestado. Pero ¿Alguna otra pregunta para Pepe? Bueno, ¿Alguna pues, otra pregunta que no voy a contestar, pero voy a contar cosas? Sí, ¿hacia dónde va encaminada la evolución de tu dibujo? Desde que empezaste a hacer esto, que has ido cambiando, por ejemplo, la técnica del lápiz y ya con AutoFX has ido cambiando todo. ¿Hacia dónde? Y vas a dar, por ejemplo, la de todo lo que es X de espadas, has ido cambiando composiciones. ¿Hacia dónde quieres tender o quieres hacer cosas propias o vas experimentando y mirando los autores que dices, esta forma me puede servir para poder expresar? Sobre cómo ha ido evolucionando hasta ahora, en realidad no ha sido tanto una elección como un descubrir la incapacidad de uno mismo. Es decir, empecé a entintar. Yo cuando empecé en Marvel empecé entintando a la manera tradicional, con pincel o con plumillo, calibrados, y me di cuenta de que no se me daba bien. No sabía entintar, de hecho entintaba muy mal. No separaba bien los planos, estaba más obsesionado con que pareciera una cosa muy Marvel en lugar de encontrar mi manera de entintar. Con lo cual hice una cosa que fue dejar de entintar y pasarme a hacerlo del lápiz quemado. Y de esa manera como que reaprendí a entintar, ¿no? Lo contaba, me parece que era Manu Chao cuando empezó Mano Negra, que les cambió a todos los instrumentos para que todos tuvieran que aprender a tocar de cero y así ninguno estuviera por encima del resto. Y es un poco eso, ¿no? Yo dejé de entintar para volver a aprender a entintar, ¿no? Entonces hice mucha línea. De ahí empecé a utilizar los grises, de ahí me di cuenta que necesitaba las masas de negro y me pasé al digital porque necesitaba algo que me diera un acabado como de plumilla, pero con la rapidez de poder trabajarlo como si fuera un lápiz. De ahí empecé a trabajar más con veladuras y últimamente lo que me marca la dirección de cada cómic, en realidad yo no tengo ni idea muchas veces de cómo va a ir. Yo empiezo a contar la historia y en función de lo que me toca dibujar empiezo a encontrar recursos y esos recursos luego los voy aplicando a otras cosas, ¿no? En House of X, por ejemplo, fue un tipo de pincel que encontré, un tipo de pincel como más sucio y fue probando con esto, otras texturas, empecé a utilizar texturas como de dedo, de un poco más el tema de hacer la aguada con grises, como una aguada con una textura, y todo eso lo fui sumando, iba encontrando cosas y era como, vale, muy bien. Y me parece que era Piranesi, que es un grabador italiano,
que tiene la frase que dice cuando si sporca si trova, que es cuando se ensucia se encuentra, ¿no? Y me parece muy acertada. Entonces yo lo que hacía era ir descubriendo recursos que me valían para ir deprisa, para ir dibujando lo que yo necesito y que se van quedando en mi estilo de dibujo, ¿no? Por ejemplo, cada vez más he ido tirando más, en vez de hacia la línea, tirando más hacia componer con la luz la página, ¿no? Componerla con luces y sombras, la dirección de la luz, el bloquear con siluetas, de tal manera que cuando tú ves mi boceto es un amasijo horroroso que no entiende nadie. A veces se lo envío a los editores y me dicen todo bien, pero yo creo que no han entendido nada. Pobrecicos. Y luego ya sí voy... Mira, esto es de X-Men ya. Y voy precisando y tal, ¿no? Todavía me veo muy, muy condicionado por la línea para muchas cosas, pero sí que es verdad que los fondos y muchas cosas del ambiente, por ejemplo, en X de espadas, cuando me tocaba dibujar ejércitos, era cómo dibujas una cosa compuesta de muchas partes que dé la impresión de que todas están ahí, pero sin dibujarla, obviamente, porque no vamos a terminar, ¿no? Entonces es buscar ese recurso en la neblina, en detallar unas cuantas partes, unas las sacas con luces, otras con sombras. En definitiva es aprender a pintar con aguada, intentar llevar eso al dibujo, y en esa fase estoy ahora. ¿Dónde va a acabar todo esto? No lo sé. O sea, son cosas muy peregrinas. Yo lo llevo tanto como me lleva yo a mí, muchas veces, ¿no? Entonces es como según la historia que nos toque contar, encontraré recursos nuevos que me parezcan interesantes y trataré de exprimirlos lo suficiente hasta que sienta que, bueno, que ya más o menos con eso he terminado, ¿no? Pero es muy orgánico, no hay me encantaría que hubiera un pensamiento muy analítico detrás, pero no lo hay. Muchas veces es como, bueno, pues esto parece que va funcionando y yo le echo horas hasta que aquello queda bien. Y ya está. Es que soy mucho más tonto de lo que parece, de verdad. O sea, sí. Nada, gracias a ti. Comentaste en una ocasión y hace poco también en una entrevista que, bueno, que muchas veces al dibujar cómic te preguntas, bueno, es que estoy teniendo que ser, pues eso, diseñador de arte, tengo que estar siendo el director, tengo que ser el director de vestuario y un montón de cosas, ¿no? Y que, bueno, pues que esto a lo mejor pues en el cine pues está mejor repartido, pero cuando luego vas a charlas de cine o vas a charlas de otras cosas, a ellos les escuchas decir, claro, es que los escritores, o podría ser los dibujantes de cómics, se sientan y lo pueden hacer ellos todo y tienen una libertad mucho mayor, ¿no? Claro. Ese equilibrio a veces entre las dos cosas. Es que es muy chulo. A ver, yo creo que el cómic, lo mejor que tiene, a mi entender, es que es de los medios visuales es el más barato. Creo que el más barato aún sería la escritura, que es que te sientas con un papel y ahí puedes crear un mundo simplemente escribiendo, ¿no? Con tener electricidad para escribir en un teclado ahora mismo o una máquina de escribir en un lápiz, pues ya lo puedes hacer, ¿no? Creo también que hay una cosa que me interesa mucho de todo esto, es que a medio más barato, menor control por parte de la editorial, ¿no? Es decir, el cómic siendo tan barato vale para plasmar ideas bastante revolucionarias. No, probablemente el cómic Marvel no, pero cualquier cómic, cualquier persona con un lápiz y un papel puede hacer un cómic y contar un poco lo que se le va viniendo, ¿no? Si tú quieres hacer una película de animación, ahí necesitas pedir dinero prestado y ahí te van a decir, bueno, a ver, pero esto no lo toques, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho porque el cómic creo que es el medio visual más barato, creo que puede ser el más subversivo y el más revolucionario precisamente porque es muy barato, ¿sabes? En el momento en el que te tienes que meter a hacer una peli, a contratar gente, a pedir dinero, se espera que ese dinero vuelva en algún momento, ¿no? Y entonces eso es lo mejor que tiene el cómic. O sea, lo mejor es que tú en una sola persona te constituyes en eso, en director de fotografía, director, actor, todos los oficios visuales los tienes, ¿no? Eres el compositor, el que va a componer la foto, el que va a manejar la luz, el que va a utilizar la lente, el que va a buscar el encuadre. Y a la vez muchas veces es lo peor que tiene, quiero decir, a veces lo piensas y no deja de ser pura vanidad, ¿no? Entonces es como, me acabo de echar encima todos los oficios. Sí. Y en los días malos pienso que es vanidad y que esto es una locura, ¿no? Que esto es como la ópera, en plan de, bueno, vamos a cantar, vamos a tocar música de orquesta, pero luego además vamos a cantar. Y luego además vamos a actuar, ¿sabes? Es como, me cago en la puta, ¿esto cuándo acaba, no? Y creo que nos pasa eso. Vivimos en esa dicotomía. Hacer cómic es bellísimo, nunca compensa, nunca, pero es uno de los oficios en los que tienes mayor control a nivel creativo con muy pocos medios. Y eso es una pasada. Y bueno, vamos a acabar con otro tema que tenía que salir sí o sí, ya estarás muy acostumbrado, que es el tema originales. No, recientemente, bueno, pues no solo tú, sino más autores, habéis encontrado una manera aquí
cuenta tu opinión, no creo que en esto coincidiéramos, pero bueno, de cómo tener originales A ver si te sin, convenzo. sin tener originales. A ver si te convenzo. Sí. A ver. Luego te digo. Esto parte de una situación que yo considero que es injusta para los artistas de cómic americano, por ejemplo, ¿vale? Y hablo aquí de los artistas de cómic americano porque trabajamos con horarios mucho más apretados, ¿vale? Nosotros, digamos que ha habido una deriva desde los años 2000 hasta ahora que ha ido incluyendo muchísimo más detalle en las páginas, ¿vale? Todo esto se le puede culpar a Ultimates o a tal, pero ha habido una deriva hacia un mayor realismo y hacia una mayor necesidad de documentación, fotografía, fondos, bla, bla. ¿Qué ocurre con esto? Las páginas nos llevan más tiempo. ¿Qué ocurre? Nos hemos buscado medios digitales para terminar más rápido, que esto es pasarnos al dibujo en digital, ¿no? ¿Por qué? Pues por lo que sea, el dibujo en papel lleva más tiempo. Hay quien te dirá que no, pero estos son casos puntuales. En la norma general es que para acabar terminas JPG, fuera. Ya simplemente lo que te ahorras de escaneado ya son minutos preciosos, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros, al tener que haber tirado hacia el digital, por exigencia, digamos, del mercado que nos pide, en lugar de hacer 10 números al año, te piden 12. En lugar de hacer números de 20 páginas o de 22, los estás haciendo de 30 cuando es un número 1. Estás haciendo muchas más páginas, ¿vale? ¿Qué ocurre? Hemos perdido el mercado de originales por el camino. ¿Qué pasa? Que a nosotros nos lo pagan igual, vendamos el original o no. Yo creo que es una situación que el mercado nos ha conducido hasta aquí, es el mercado amigo, y nosotros tenemos que buscar la manera de intentar subsanar esto. ¿Son originales? Lo que yo hago no lo considero como originales, pero lo considero único. O sea, es distinto. Yo creo que aquí hay dos conceptos. Es decir, yo le echo las mismas horas o le echaría las mismas horas a una página en papel, ¿vale? La página en papel contiene una cosa que a mí me parece interesante, que es la información que te da a ti como espectador ver la página en papel en la que ha trabajado una persona, ¿no? Ves los trazos y ver dónde ha borrado, ves dónde ha dibujado más, tal. Yo intento paliar eso dejando el lápiz. Dejo una capa del lápiz al 20%, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso, tú puedes ver mi lápiz. Tú puedes ver cómo he ido avanzando todos los procesos, ¿no? Hay una parte de esa que es la de proporcionar una serie de información. La otra parte es la del coleccionismo. Es que tú sabes que vas a tener la única copia existente, firmada, sellada, numerada, bla, 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 de esa página. Es decir, a nivel coleccionismo es lo único que va a existir. ¿Cómo sabes que es lo único que va a existir? Porque no tiene sentido hacer más, porque pierdo el negocio. Quiero decir, si yo lo que estoy haciendo es venderte esas páginas y yo de repente produzco una tirada de 5 de una página que he vendido como única, nadie va a querer comprar nunca más esa página, con lo cual me he cargado mi propio negocio. Se sustenta sobre sí mismo, ¿vale? Entonces, ¿son originales? Depende. Es la única copia que va a haber. Es lo más parecido que vas a tener en original. ¿Lo quieres? Bien. ¿No lo quieres? Lo entiendo perfectamente. Pero lo que yo he tratado siempre es que la experiencia que tú tengas delante de ese original... Es que... Y esto que queda muy mal, porque parece que os lo estoy vendiendo. No lo estoy vendiendo. Pero tenéis que verlos para decir si os parecían o no originales. Además, se hacen en Asturias. ¿Eh? Los hacéis en En Asturias. el Gijón, de hecho, sí. Una imprenta estupenda. Sí, sí. Yo creo que quedan muy chulos. Yo, de hecho, cuando hay muchos que me da mucha rabia venderlos. Y algunos me los he quedado. Porque es verdad que queda, una vez lo ves impreso, o sea, tiene una textura diferente. Me parece que quedan chulos y que, por ejemplo, me lo comentaba Miguel Porto en la exposición que hicimos en Viñetas. Es que parece que casi se puede ver el guas, y no hay guas, ¿sabes? Pero es trabajar de una determinada manera que luego eso quede bien. La impresión está muy supervisada para que quede exactamente como quiero que quede. Y ya está. No te convenzo, ¿no? Todavía. A ver, me parece que si el producto puede tener mucha calidad, sí. Sí. Que si puede ser cojonudo, también. Que puedo estar seguro de que si te compro una página es la misma que estaba expuesta en Coruña, no. Y sobre todo tengo la sensación, en todo caso, con la palabra Bueno, tú la original. viste en Coruña. Sí, ¿Qué sí, te sí. pareció? Me parece que es estupendo, no me importaría tener 1 o 7, pero no considero que tenga un original. Yo creo que esto viene a ser como un poco el que se está quedando calvo y se tapa un poco así con el pelo, ¿no? Dice, no Hijo tienes puta. pelo, asúmelo. No tienes originales, tío, mala suerte. Dicho eso, Dicho lo cual. me encantan, es una reproducción extraordinaria, haya 1 o 10, tampoco sería un gran drama. Yo tengo mi cómic, cuando me lo firman, sé que hay muchas copias de ese cómic y estoy súper feliz porque tengo el Claro. mío firmado y me parece un producto súper guay. Pero yo no lo consideraría original, pero aquí no se le discute al autor. No. O sea, yo tampoco quiero decir en plan Pero ya de que es el preguntó. original. En ningún momento digo que sea un original. Yo lo que te digo es
es la única copia impresa que vas a tener, esa copia impresa. Quiero decir, esa copia con el lápiz a tanto por ciento, no sé qué tal, no se va a vender nada, nunca más. ¿Sabes? Eso es un acto de fe, en cierta manera. No, No es no como un el que acto de rompe fe. un molde y... Sí, yo de hecho al principio lo pensé. Pues Digo, esa página en destruyo blanco y negro fue al destruyo el- colorista en su momento. ¿Eh? Sí, claro. O sea, el colorista podría en un momento determinado vender una copia de ese... No, no puede. ¿no? No puede. Bueno, porque ser son yo muy sí que me chulas. meto Las he ahí- visto en Coruña y ser son alucinantes. Y tiene razón en una cosa. Había que, o sea, sería muy difícil, casi imposible. O sea, ya es el nivel Me de lo que se hace falsifico a mí ahora mismo. que es increíble. Bueno, sí, hay casos, hay un Sí, pues documental muy bueno sobre eso también. Eso pasa. Puede sí? pasar, sí. Luego ya te contaré. Vale. Pero bueno, nos hemos pasado el tiempo, no vamos a quitar más tiempo a la firma. Recordad que ahora Ana y Pepe firman aquí y nuestros 3 primeros autores del día firmarán fuera. Sí que antes de acabar quería decir muchas gracias por la visita, muchas gracias por el cartel que nos hicisteis este año, que a todos nos ha parecido extraordinario. Muchas Es gracias a de mis vosotros. favoritos de los ya 26 que llevamos. Jo, qué guay. Antes decías que cuando hacías el cómic dijiste, no podemos ya poner el volumen más alto, ¿no? Ah, Y mira, yo pensaba que ya no podías hacerlo mejor, pero el hecho de que tú sí te veas peros quiere decir que a lo Sí. mejor tú sí crees que todavía lo puedes hacer mejor. A nosotros nos parece muy difícil, pero estamos dispuestos a seguirlo viendo. Pues yo espero que Y sí, yo creo porque que eso es sí. de lo más guay, ¿no? Ese intento de siempre ir un poquito más allá. Así que nada, pues muchas gracias por el esfuerzo, por todas esas cosas que percibimos, aunque a veces no sepamos justo percibirlas. Y bueno, Avilés es tu casa, como decía al principio, y te esperamos aquí siempre que quieras. Así que muchas gracias. muchas gracias, Muchas Pepe. gracias por todo.